Gente, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que bien. Eh, el tema de hoy es un tema inédito. Realmente creo que mucha gente lo ha nombrado, sobre todo los medios porteños, pero nadie sabe realmente quién fue esta persona que vamos a tratar hoy. Se trata del primer enterrado en el cementerio de la Recoleta, que fue un párvulo liberto, Juan Benito. Ahora voy a explicar un poco qué es párvulo, qué significa liberto. El primer enterrado varón fue este nene, y la primera enterrada mujer fue Dolores Maciel, que justamente Jorge Luis Borges la nombra en un párrafo de un poema suyo. Sobre Juan Benito, que es la persona, el esclavo, que justamente estoy mencionando, cada vez que hay algún aniversario en la Recoleta y hablan del cementerio, dicen que el primer enterrado del cementerio de los ricos fue un esclavo. Y es verdad que es así, pero no se sabe nada de esta persona. Y yo quería aclarar una cosa: no solamente el primer enterrado del cementerio de la Recoleta es un esclavo, sino que por los siguientes años, diríamos por muchos años, esto fue prácticamente así. Muy pocos blancos, para decirle, porque lo llaman así, es muy discriminatorio el libro mismo de Inhumaciones, y mucho esclavo y negro en el cementerio. Creo que de los primeros 30 habrá uno o dos blancos, entre comillas, y el resto son párvulos, esclavos, negros, etc. Bueno, para esto el cementerio, tengan en cuenta que se inauguró el 17 de noviembre de 1822 por un decreto de Rivadavia. Fue un decreto de expropiación de tierras a los monjes recoletos que tienen la iglesia del Pilar al lado, estaba justamente al lado, ¿no? Y los despojó de este sitio que era el huerto de ellos, era su fuente de alimentación. Que es un tema también para tratar, porque no solamente fue su fuente de alimentación, sino que era también una especie de camposanto al lado de la iglesia. Antes de ser el mismo cementerio, ya tenía partes que era cementerio. Bien, ¿quién fue Juan Benito? ¿Qué se sabe? En el tomo 1, obviamente el primero, de Entierros de Varones, dice textualmente: 18 del 11 de 1822, se sepultó el cadáver del párvulo liberto Juan Benito. O sea, no da ubicación, no da datos ni de padres, ni ningún tipo de filiación, solamente lo que les acabo de leer. Se sepultó el cadáver del párvulo liberto Juan Benito. Bueno, ¿qué es un párvulo? Párvulo es una persona que está en su tierna infancia, diríamos. No es bebé, pero tampoco es un niño que alcanzó la escolar, por ejemplo. Diríamos que está entre 2 y 5 años, al concepto actual. Y bueno, creo que para la época también se regía, tomé lo elástico, pero por ahí, ¿no? Sería aproximadamente. Lo curioso de todo esto es que el primer enterrado en el cementerio de la aristocracia argentina, bueno, es un esclavo, ¿no? Y es todo lo que sabe este chico. Sin embargo, investigando un poquito más, buscando a ver si podía encontrar algún dato más de esta persona, algo encontré, y es muy interesante. Con respecto al párvulo liberto, párvulo, acabamos de decir, liberto es aquel hijo libre de esclavos. Recuerden que la Asamblea del año 13 había abolido la esclavitud, pero que era esclavo. El que nacía hijo de esclavos tenía libertad. Lo que pasa es que, claro, los papás eran esclavos, ¿y dónde iba a ir? Entonces, a que no te fuera mayor de edad, etcétera. Por eso significa liberto, poniendo en un nenito, hijo de esclavos. Bueno, muchas veces pasaba que los chicos eran arrojados porque no los querían por X causa, ¿no? Muchas veces el tema no querer reconocerlos por un montón de cuestiones. A mí siempre me llamó la atención que no se sepa bien quiénes son los padres. Generalmente, los chicos, los esclavos, eran muy valorados por la cuestión de mano de obra, sobre todo si eran hombres y fuertes, valían muy caro, quizás más caro que una casa comprar un esclavo. Así que no era para estarlos tirando. Bueno, cuestión que me puse a revisar en las iglesias, sobre todo porque en aquella época los bautismos eran prácticamente el acta de nacimiento, y eureka, lo encontramos. El folio 218 de bautismos de 1811 a 1819 de la iglesia Nuestra Señora de la Merced de la Ciudad de Buenos Aires, encontramos un asiento firmado por Manuel Gregorio Álvarez,
un presbítero, que dice así textualmente, en 14 de enero de 1819, con mi licencia, el presbítero doctor Félix Gómez, bauticé solemnemente a un párvulo que nació antes de ayer y se llamó Juan Benito, hijos de padres no conocidos. Fue su madrina, doña María Virazo, quien quedó advertida de las obligaciones contraídas y que en verdad lo firma. Bueno, esto fue sorprendente para mí, encontrar este dato. 14 de enero de 1819 es el acta de bautismo y nació antes de ayer. Quiere decir esto, que Juan Benito nació el 12 de enero de 1819. Sus padres son desconocidos, por lo que dice el asiento. El bautismo fue el 14 de enero en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced. Y tenemos por otro lado que una señora, María Virazo, o Viraxo, o Miraxo, no está clara la letra, no lo voy a poner, la foto va a quedar acá puesta para que ustedes lo puedan estudiar. Y fue bautizado por el presbítero Félix Castro con la aprobación del doctor en teología, Manuel Gregorio Álvarez. La señora se llamaba María Delfín Coria de Mirazo, o, ya les digo, el apellido de casada no está tan claro. Eso, por ejemplo, lo puedo dar a mano. Quiere decir que cuando murió Juan Benito tenía 3 años y 10 meses de edad. Y bueno, la interpretación que muchas veces uno ve en los diarios de acá de la ciudad de Buenos Aires es que era negro. Probablemente era negro porque era hijo de esclavos, pero no necesariamente. Dicen el párvulo liberto negro, Juan Benito. No hay ninguna constancia de que fuera negro, pero es muy probable. Y ahora, obviamente, cuando uno descubre algo, aparecen todas las preguntas, ¿no? Primero, si no saben quiénes son los padres, ¿cómo saben que nació antes de ayer? ¿Cómo saben que nació? Bueno, lo está afirmando el presbítero, ¿no? Asegura que la fecha exacta de nacimiento fue 2 días atrás. Eso me llamó la atención. Otra curiosidad era que su madrina, esta señora María Delfín Coria de Mirazo, ¿qué parentesco podía tener con este chico? Si fue ella quien lo encontró en la calle, si lo crió. Signos de preguntas que me van quedando. Y después, ¿quién le eligió el nombre Juan Benito a este chico? ¿Qué fue ahí mismo? ¿Fue en el momento? Y otra cuestión que es un poquito más delicada es, ¿la madre de este nene lo habrá abandonado porque su embarazo fue un amorío ocasional con alguna personalidad importante de Buenos Aires de aquel entonces y el nene este podría complicar a esa personalidad? Bueno, son todas preguntas muy difíciles, creo imposible de responder, pero por lo menos tenemos algún dato cierto sobre este chico que la verdad que es un emblema del cementerio. Casi todos los guías, todos lo nombran, el primer enterrado fue un esclavo, y tenemos este dato que vale mucho desde el punto de vista historia del cementerio de la Recoleta. Así que bueno, gente, era esto simplemente y muy contento por poder transmitírselo. Así que bueno, muchas gracias y los espero en la próxima.